aleluya, destila como el rocío, desciende como aguacero sobre mí. Tu palabra que se lleva la desesperanza, tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará, tu palabra que nunca regresará vacía, tu palabra es mi alimento, mi delicia, cuánto amo yo tu palabra. Bueno, amados, para mí es un privilegio poder compartir con ustedes la bendición que ya conozco, y es un amigo que tengo en el ministerio. Es el pastor William Rico. Hoy está aquí con su esposa Ivonne, y doy gracias a Dios porque las casualidades de la vida, Dios, yo a él lo distinguía y él me distinguía, y nos veíamos en reuniones de las asambleas de Dios en diferentes momentos, y nos reíamos. Yo creo que un día fuimos a almorzar y sanos de lo que estaba pasando, y resulta que Dios nos dejó sanos, ¿sí? De lo que estaba pasando. William, ven para acá. Él ahorita más adelante va a presentar a Ivonne. Ivonne es prima de mi esposa. Y bueno, fue una gran alegría cuando por casualidad nos dimos cuenta que pertenecíamos al mismo concilio de las asambleas de Dios, que servíamos, que nos habíamos encontrado, y que ahora él era esposo de Ivonne, la prima de mi esposa. Nos causó mucha curiosidad, risa y sobre todo pues bendición de saber que Ivonne está en los caminos de Dios, una mujer de Dios que le sirve al Señor, que su corazón ahora está dispuesto para servir a Dios. Hoy está con nosotros William. Y pastor, gracias por estar con nosotros y hoy compartir la palabra de Dios. Voy a dejar que él sea el que se dirige y cuente su testimonio. Amén. Pastor, bienvenido, esta es tu casa. Gracias, mi amado pastor. Para mí es el privilegio, y quiero que en esta mañana usted se disponga con su corazón. La palabra de Dios nos dice que este es el día que hizo el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos en él. Así que levante sus ojos, levante su mirada al cielo, y en esta mañana hermosa dígale a Dios: gracias, Señor. No importa por lo que estés pasando, no importa por las cosas que tú estés enfrentando, siempre recuerda que hay un Dios en los cielos que te ama, que siempre está dispuesto a bendecirte. Así que qué bueno es que tú puedas decirle en esta mañana al Señor: gracias, Dios, por todo lo que tú me das, aún por las cosas que yo no entiendo. Y para mí es el privilegio, me siento bendecido de poder hoy estar aquí en esta iglesia, en una iglesia en la que sé que nuestro Señor Jesucristo es el centro. Siéntase usted bendecido de la iglesia que tiene, porque conozco al pastor Jorge, a su esposa, y sé que ustedes son privilegiados. De verdad, amados, siéntanse felices de estar en una iglesia de sana doctrina, donde se preocupan porque usted pueda recibir de la palabra de Dios. Y sin más preámbulo, quiero hablarles hoy, y estoy confiado de que hoy la palabra que Dios ha puesto, porque lo ha traído a través de lo que hemos vivido, va a ser de mucha ayuda y ministración para sus vidas. Así que quiero comenzar diciéndoles que yo vengo de un hogar conformado por 4 personas. Somos 2 hermanos, o éramos 2 hermanos y 2 hermanas, desafortunadamente, o tal vez afortunadamente, porque entiendo que todo tiene un propósito en Dios. Mi hermano hace poco partió en los caminos del Señor. Sé que él está ya regocijándose de alegría. Y quedamos 3 en esta familia, una familia conformada, como lo decíamos, papá y mamá. Comenzamos un hogar humilde. Nosotros venimos de un barrio, tal vez los que conocen en Bogotá, el barrio Egipto, el barrio El Belén. Es un barrio bien pobre, un barrio de escasos recursos,
pero un barrio donde, gracias a Dios, teníamos la bendición de padres y madres. Mi mamá es de ahí y nacimos en este hogar humilde. Mi papá, un hombre trabajador, un hombre que aprendió la joyería, y él, pues, queriéndonos sacar un poco de ese entorno, comenzó a trabajar, comenzó a emprender duramente en el hogar, y gracias a Dios logró sacarnos del barrio, no porque nos sintiéramos mal en cuanto al barrio, sino porque el entorno que nos rodeaba pues hacía que nosotros tal vez fuéramos más asequibles a poder desviarnos un poquito. Es una bendición pertenecer, por eso digo, no me arrepiento y me siento orgulloso de donde nacimos. Pero nos fuimos criando, y quiero que usted hoy prepare su corazón, porque Dios nos va a hablar de una manera espectacular. El primer mensaje que quiero dejar va relacionado con lo que voy a comenzar a contar. Hemos titulado esta prédica Preso en el extranjero, un nuevo nacer. Y tal vez téngalo ahí. Tal vez usted dirá, uy, ¿qué tiene que ver todo esto? No se asuste, tranquilo. Al contrario, quiero que hoy pueda usted, a través de mi testimonio, poder tomar fuerzas y renovar en la fe en el Señor. Y cuando comenzamos, mi papá era un hombre muy trabajador, como les decía, pero él, por causa de su trabajo, comenzó a enfrentar problemas de alcoholismo. Entonces, para todas las reuniones, mi papá tenía que estar con un trago. Realmente es muy difícil que una persona que enfrenta problemas de alcoholismo lo reconozca, porque muchas veces siempre el que toma dice, no, yo no soy alcohólico, aunque tome una vez a la semana. Y yo les quiero decir algo, una persona que tome una vez a la semana ya está enfrentando problemas de alcoholismo, porque no es necesario tomar trago. Y se los digo hoy con autoridad. No es necesario que tengamos que estar brindando o celebrando una negociación a través del licor. Mi papá no lo entendió y comenzó a enfrentar problemas de licor. Pero seguido a esto, comenzó a enfrentar problemas de drogadicción. Así que en el hogar donde nosotros estábamos comenzaron ya a haber problemas. Ya ese hogar bonito que era se comenzó a transformar en un hogar donde había discusiones, donde habían problemas, donde ya mi mamá sufría mucho, y comenzamos en los pequeños años a comenzar a ver que realmente mi papá comenzaba a tener y a faltar a los compromisos del hogar. Yo, en medio de crecimiento, pues comencé a tomar como ejemplo a mi papá, y no me quiero escudar en esto, pero realmente los niños, los jóvenes, los muchachos nunca van a saber cuál es el buen ejemplo y cuál es el mal ejemplo. Y esta es la primera reflexión que quiero dejar hoy para ustedes. Nosotros como padres, hoy que soy padre, sé que soy el ejemplo de mi hijo, y lo que yo haga va a repercutir en lo que ellos mañana vayan a comenzar a seguir. Porque nosotros somos el ejemplo de ellos. Nosotros comenzamos a darle una guía a nuestros hijos, y nuestros hijos ven en nosotros como si nosotros fuéramos los supermanes o fuéramos nosotros ese héroe que quieren seguir. Y eso fue lo que me pasó a mí. Yo vi a mi papá, yo veía que era un hombre que tenía muchos amigos, que alrededor del trago todo el mundo lo respetaba, y que todo el mundo, y yo dije, yo quiero ser así. Y entonces, a la edad de 14 años, que no debe un muchacho ni un niño por lo menos probar el licor, yo a los 14 años me pego mi primera borrachera. A la edad de 14 años, en una fiesta, me escondo con un amiguito que teníamos, nos cogimos unas botellas de trago y comienzo a tomar, y yo me pegué mi primera borrachera y me pareció lo mejor. Obviamente mis papás me regañaron, pero eso me comenzó a motivar, y yo comencé a relacionarme con amigos de mayor edad, amigos que eran de 18, 20 años, yo a los 14 años. Y entonces yo ya lo seguía, me comencé a volar de la casa. Comencé a salir por el balcón de la casa porque me gustaba. Veían eso, que yo era la persona como que me sentía fuerte con esto. Y comienzo yo a tomar a los 14 años. Pero seguido a esto, repito el patrón de mi papá. Y caigo en la drogadicción. Y aún peor, porque un muchacho, un niño de 14 años no tiene para poder tomar decisiones. Así que yo me dejaba vulnerar por todo el mundo. Y entonces, a la edad de esa edad tan corta, yo caí en un nivel de drogadicción bastante fuerte. Aunque estaba estudiando y al principio lo manejaba, estudiando y volándome a ratos, ya después quería dejar los estudios.
y llegué en su momento a lo que tal vez algunos conocen, la calle del Bronx. La visitaba en algunos momentos y les puedo decir que momentos muy duros, difíciles, momentos en los cuales vi a personas, porque esto no toma ni estrato ni momento, vi a muchachas tan lindas, muchachas jóvenes que entregaban su cuerpo por la droga, porque en ese mundo no hay compasión, y en ese mundo todo el mundo quiere tratar de tomar provecho del que sea. Y amados, quiero que hoy, porque conociendo después del Señor, comencé a ver y me identifiqué con un pasaje o con un libro de la Escritura del Señor. Así que quiero que usted no se desconecte y quiero que vaya a la palabra del Señor, porque quiero que todo lo que yo le voy a relacionar después, quiero que usted se dé cuenta cómo Dios es y hace en nosotros ese propósito que Él tiene con nosotros. Todos los testimonios, creo que todos los testimonios deben de tener un propósito, y es para exaltar y para engrandecer el nombre de nuestro gran Dios, para que puedan conocer todos lo que Dios es capaz de hacer, aún con alguien que se ha salido de las manos de Dios, para que podamos nosotros al final, y lo que espero es que usted al final se dé cuenta de lo que nuestro Dios es capaz de hacer. Entonces quiero que vaya a la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo del 11 en adelante. Tal vez usted ya lo conoce. Dice: Jesús dijo también, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Entonces el padre le repartió los bienes. Unos días después, el hijo menor juntó todas sus cosas y se fue lejos, a una provincia apartada, y allí dilapidó sus bienes, llevando una vida disipada. Cuando ya lo había malgastado todo, sobrevino una gran hambruna en aquella provincia y comenzó a pasar necesidad. Se acercó entonces a uno de los ciudadanos de aquella tierra, quien lo mandó a sus campos para cuidar de los cerdos. Y aunque deseaba llenarse el estómago con las algaborras que comían los cerdos, nadie se las daba. Finalmente recapacitó y dijo: ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen pan en abundancia y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Pero voy a levantarme, iré con mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno ya de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y así se levantó y regresó con su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y tuvo compasión de él. Corrió entonces, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno ya de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos: traigan la mejor ropa, vístanlo y póngale también un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y yo quiero que hagamos un paréntesis aquí. Usted dirá: ¿pero qué tiene que ver esa historia con el pastor? Pues aquí es donde viene lo bueno, y quiero que usted, por favor, prepare su corazón. Como les venía contando, yo tenía 14 años, pasó un tiempo de los 14 como hasta los 18 años, donde pasé por muchísimas dificultades. Mi madre sufrió muchísimo. Mi madre y mi padre se separaron a raíz de la problemática de mi papá. Mi papá le pegaba después a mi mamá, porque esto trae que el alcohol mezclado con la droga venga a ser un foco de violencia en los hogares. Mi papá llegaba borracho, muchas veces pasamos muchísimas cosas. Tal vez no me puedo extender en lo que quiero contarle. De hecho, les digo y les hago un preámbulo porque estamos preparando un libro para poder dar este testimonio que sabemos que llena y que va a ser de mucha bendición para muchos hogares. Y en esa época, nosotros, un niño, yo generé más rebeldía sobre esto. Vi que mi papá se separaba de mi mamá y yo quería como coger las riendas del hogar. Entonces mis hermanos que eran mayores me veían a mí como el mayor, y mi hermano me seguía y me decía, siempre me copiaba lo que yo dijera. Mi mamá la veía yo triste, le decía a mi mamá: tranquila, yo en algún momento voy a ser aquí el eje de la casa, no se preocupe, mamá. Pero obviamente esto lo que hacía era que yo me quería creer como el mandamás. Yo comencé a generar problemas de querer pelear con la gente. Entonces, al punto de que en el barrio me conocían como el peleonero del barrio.
Entonces iban y me golpeaban cuando había un problema y yo decía, llámenme cuando ustedes me necesiten. Y yo me salía a creerme el mandamás y a pelearme y tuve problemas de tanto los problemas que tengo algunas heridas en mi cuerpo, porque en ese tiempo hasta llegué a enfrentarme con personas con cuchillos y cosas como esas. Yo tenía la edad de 17, 18 años y mi mamá me tenía que estar sacando de varias estaciones de policía y un día mi mamá se arrodilló y dijo, no puedo más. Yo le quería hacer a mi mamá, pues, quería que ella no pasara esas dificultades que estaba viendo conmigo. Le hice la promesa a mi mamá que iba a dejar todo eso, que iba a dejar la droga, que iba a dejar todos estos problemas. Yo conozco a una muchacha, una novia que tenía en ese tiempo, y mi ambición, porque comencé a generar pues, cuestiones de ambición, de querer tener plata, de querer salir de todo esto, de ayudar a mi familia, y entonces mi ambición era querer estar en Estados Unidos. Yo decía, yo quiero ir a Estados Unidos. Yo veía que llegaba gente de Estados Unidos y que llegaban con plata y yo decía, yo quiero ir allá. Conozco a la novia mía y ella también tenía ese mismo propósito y me dice, yo quiero que nos vayamos a Estados Unidos. Hacemos todas las vueltas y yo aprendo la joyería de mi papá en ese tiempo. Salgo del estudio, pude terminar mis estudios aún con todo el problema que enfrentaba yo. Termino los estudios, aprendo la joyería con mi papá. Y en ese mundo se mueve también mucha plata. Estoy hablándoles del año 88, 89. No soy tan viejo tampoco, no crean. Año 88, 89, entonces yo ya había terminado mis estudios y como había gente que tenía tanto poder adquisitivo de plata, yo comienzo a llenar mi corazón de ambición. Yo decía, yo quiero tener lo que ellos tienen. Entonces, claro, me rodeo y me quiero ir para Estados Unidos. Se cumple el sueño mío de irme para Estados Unidos. A la edad de 18 años, yo le digo a la casa, me voy. Yo me voy a ir allá a trabajar joyería, voy a ver qué hago. Me voy para los Estados Unidos, llego con ella, con esta mujer que les digo, pero yo todavía tenía lo que les digo, ese problema con mi adicción. Llevaba 3 meses sin consumir. Aquí mi mamá me había llevado a un lugar donde había una rehabilitación y por ese hecho estaba dejando, pero yo realmente todavía sabía que no estaba sanado. Todavía me gustaba, todavía sentía ese temor. Allá comienzo a enfrentar varios trabajos. Uno de los trabajos que hacía era vender flores en la calle, porque no estaba preparado en nada, no tenía papeles para poder trabajar. Así que conseguí un trabajo informal y vendía flores en la calle. Por las noches me iba a las discotecas a vender flores. La novia que yo tenía, ella trabajaba en un hotel y estábamos viviendo prácticamente juntos. Ella conocía del problema que yo estaba enfrentando y también le había hecho la promesa a ella de que no iba a volver a consumir droga. Pero estando una noche, ustedes saben que la palabra de Dios dice que tenemos, mire y que andemos atentos porque el enemigo anda como león rugiente mirando a quién devorar. Y es verdad, amados, tenemos un enemigo y no quiero que lo tomemos como si fuera algo que el Señor escribió porque sí, o lo dejó escrito, es para que estemos atentos, porque el que cree que está firme, mire y que no caiga. Y entonces yo estando en todo esto, estoy un día en una noche vendiendo flores en una discoteca. Yo llevaba, lo que les digo, 3 meses sin enfrentar nada, ni consumir, ni tomar licor. Y alguien se para y me hace en la espalda y yo volteo a mirarlo y es un amigo que había tenido yo, obviamente aquí en Colombia, que habíamos estado en varias de esas fiestas donde había mucha droga, el papá tenía mucha plata, ellos tenían algún vínculo con este negocio. Y ellos se fueron a los Estados Unidos y yo no supe más de él, pero mire, me lo vine a encontrar donde creí que no me lo iba a encontrar. Y él me golpea y me dice, ¿usted qué está haciendo acá? Y yo, no, pues estoy vendiendo flores, estoy trabajando. No, ¿cómo se le ocurre? Usted no es para esto. Usted debe tener un mejor trabajo. ¿Cuánto se ganan eso? Y yo, me acuerdo que le dije hasta más. Me ganaba como que eran $60 vendiendo todo lo que yo vendía casi toda una tarde. Y yo le dije, no, yo me gano como $100. Y me dijo, listo, tome los $100 y regale esas rosas ahí. Y yo, ¿usted qué le pasa? Tranquilo, yo no quiero que usted trabaje en eso. Usted no está para trabajar en eso. Y cogió y me quitó el balde, me dio los $100. Venga, siéntese, tómese un trago. Y yo le dije, no estoy tomando. No, tómese uno, ¿cómo no? Y vamos a celebrar. Y yo recuerdo que en ese momento yo temblaba. Algunas de las personas que tal vez han pasado por problemas de alcoholismo saben de lo que yo les estoy hablando. Porque cuando uno quiere y no puede. Y yo temblaba y yo sudaba y yo decía, no quiero, no puedo. Pero terminé cediendo y volví otra vez a tomar ese licor y creo que ese fue un detonante. Porque esa noche me pegué una borrachera como hacía rato no me la pegaba.
Obviamente volví a coger droga. Y este muchacho me ofreció un trabajo y me dijo, usted no está para eso, en medio de los tragos. Me dijo, le voy a ofrecer, mi papá tiene unos casinos acá en New Jersey, yo le voy a ofrecer para que usted trabaje ahí, se va a ganar más de $200 diarios. Yo le decía, es una locura. Y claro, efectivamente, pero esa decisión pues hizo obviamente que otra vez volviera yo a recaer en el problema de la droga y el alcoholismo. Perdí a la novia que en ese tiempo tenía. Era una gran mujer, obviamente sabía que todo hoy lo entiendo por los propósitos de Dios, porque Dios me regaló una hermosa esposa. Pero volví otra vez a quedar solo. Ya estando solo en Estados Unidos, comienzo a vincularme con personas que no debía vincularme. El diablo es tremendamente astuto y comenzó a hacerme ver esa vida agradable, vida de fiestas, vida de mujeres, vida donde había derroche, donde todo lo que yo hacía me salía bien. Comienzo yo a hacer estafas en Estados Unidos. Comienzo yo a generar robos de tarjetas de crédito y varias cosas que hicimos en Estados Unidos, que por eso le digo que en ese tiempo yo no entendía y hoy con la vergüenza que me da, entiendo que Dios es un Dios de poder. Es un Dios que aún de lo vil y lo menospreciado, Dios levanta para avergonzar a los sabios. Yo era un hombre desechado porque el diablo me tenía atrapado. El diablo me tenía atrapado. Yo estando en Estados Unidos, les digo que ya hay veces ni comía de estar en la droga. Todos los días malgastaba la plata. Me llegaba plata a montones. Y así como llegaba esa plata mala vida, así mismo obviamente se iba. Pero entonces en medio de todo esto yo duré 4 años en Estados Unidos. Viviendo este tema me relacioné con personas que no debía relacionarme. Conseguí dinero haciendo cosas como estas. Enfrenté varias cosas hasta el punto de llegar a transportar algún droga de estado a estado en carros. Y con esto fui haciendo un capital que yo me creía, pues el Dios, mi ambición estaba llena. Ahí sí recuerdo lo que decía el rey Salomón, vanidad de vanidades es todo esto. Porque estando en medio de todo eso yo no era feliz, pero yo no me daba cuenta y yo entraba en momentos de depresión y en momentos de tristeza, pero todo lo saciaba con trago. Y comencé a reunir un capital y después de que pasaron 4 años yo enfrento un problema ya judicial, ya había tenido problemas con la justicia. Enfrento un problema judicial y me tengo que ir, me dicen los que están ahí alrededor, váyase porque si no puede llegar a tener un problema mayor, váyase un tiempo a Colombia y vuelve y regresa, y esa era mi intención. Yo el capital que había hecho lo había enviado aquí a Colombia y yo dije, sí, me voy a ir. Mi intención era, me voy a ir unos 6 meses, 8 meses y me regreso aquí a Estados Unidos. Como los planes de Dios son más altos que los nuestros, nosotros no entendemos. A veces decimos, yo hago. Se nos olvida decir, si Dios lo permite, si Dios lo quiere. Y yo me vine con ese ego subido, ya me creía yo pues el mandamás, tenía 24 años, 23 años ahí, 22 años tenía ahí. Y yo me vengo para acá con un capital, compré 2 locales en San Andresito, de pronto los que conocen lo que son los San Andresitos, pude tener un local de tenis, me compré un carro, me sentía pues el chacho de la fiesta, comienzo a andar con las personas que les digo, allá me vinculé con unas personas que después vine aquí a seguir con ellos, y en medio de todo esto siguiéndole haciendo dolor a mi mamá en el corazón, para no alargar muchas cosas que les digo que no me quiero extender. Pasa, tal vez esta es la primera etapa que he denominado la primera etapa y por eso la vinculé con el versículo que le leí, que va del versículo 11 al 13, que es cuando dice que el menor de ellos le dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. He denominado la primera etapa de rebeldía porque yo eso hice con Dios, no con mis padres, sino en ese tiempo le estaba diciendo a Dios, a mí no me importa quién eres tú. No te conozco, yo necesito lo mío, porque yo me creía que yo necesitaba que Él me diera y me saciara lo que yo no había podido tener con un hogar bonito con mis padres. Y que yo ahora que estaba enfrentando el alcohol quería desahogarme y le estaba diciendo a Dios, dame lo que me corresponde. Y eso fue lo que hice, me volví en rebeldía. Quería que todo el mundo le decía, yo no necesito a Dios. Yo tengo dinero, para eso me hago autosuficiente. Estando en medio de toda esa problemática de fiestas, de cosas que no me correspondía, miren, los propósitos de Dios son tan lindos. Alguien me presentó a la que hoy es mi esposa.
unos amigos en común, la tía de ella y un amigo, el esposo de ella, que éramos amigos. Un día, como me veían a mí, pues ellos me querían mucho, me dijeron, usted debe cambiar esa vida, tranquilo. No sabían todo lo que yo hacía, pero me conocían. Y entonces me dijeron, quiero presentarle a mi sobrina, ella es una niña muy bonita, lo va a hacer sentar cabeza, lo que siempre todo el mundo piensa. Y yo me conozco con ella y obviamente yo andaba en otro mundo. En ese tiempo no era el tiempo de nosotros poder estar. Nos conocimos y no pudimos, pero hubo algo como un feeling. Yo la invité varias veces y me acuerdo que una vez la invité para un concierto de Vicente Fernández en ese tiempo y ella dijo, no puedo ir, y yo, bueno, en los desórdenes que andaba, pero hubo como un feeling. Yo, en medio de esta rebeldía, un día en una pelea que se armó en una de estas tomatas que teníamos, uno de los muchachos que estaba ahí, que había organizado, yo no sabía en ese tiempo, él también había venido, había viajado por allá y había conseguido plata, y él había hecho una promesa que iba a matar a todas las personas con las que había tenido un problema, y entre esos me vinculó a mí. Yo no sabía, pero yo, estando jugando fútbol, porque siempre me gustaba el fútbol, tuve problemas con él y nos peleamos de muchachos, pero él lo tomó como que eso era un problema y venía a vengarse. Esa noche se quería vengar, yo no lo sabía, estaba tomado, él se acercó, organizó una trifulca, y en medio de la trifulca ahí veo el primer milagro de Dios. O tal vez no el primero, porque Dios había hecho ya muchos. Pero el primer milagro de Dios es que este hombre, en medio de la borrachera, él sí saca un arma, tenemos un problema, yo le pego un golpe, y yo en medio de esto me volteo, porque lo primero que quiero hacer es ir que es que a mi carro a ir a sacar el arma con que yo también ya andaba. Este hombre saca el arma y me propina un tiro a nivel de la espalda cervical, que el milagro de Dios es que los médicos dicen no lo podemos entender, porque ese tiro era para haberlo dejado inválido. Pasó a centímetros de mi columna, salió a la altura de aquí de la mano, tengo una cicatriz, y obviamente pues yo tendido en medio de eso, los que estaban ahí alrededor me fue un milagro, porque los amigos míos fueron los que pudieron ayudarme. Él venía a matarme, él siguió disparando. Aparecieron los otros amigos y obviamente le comenzaron a responder los disparos. Él se va. Yo llego a una clínica y los que conocen, pues los amigos míos en la borrachera fueron y me llevaron a la clínica Ortúa. Era una clínica obviamente muy buena, pero una clínica donde eso llevaban de todo, en la 10ª con 10ª primera, durísimo. Entonces llevaron allá, ya me dejaron ellos asustados, ya nos vemos, chao. Y allá me llevaron y yo me acuerdo del testimonio, el primer testimonio es que yo en medio de todos los que estaba allá, en medio de esas luces, me iban a llevar para el quirófano, me decían usted está bien, y yo pues sentía que la verdad ya me estaba yendo, y veo que hay un hombre, me van a operar, y cuando me van a operar me dice el doctor, no lo podemos operar. Y yo, ¿por qué? Me dice, porque hay alguien que está peor que usted. Le habían pegado a un señor un machetazo en la cabeza, amados. Venía con el machete clavado en la cabeza. Pasa al lado mío botando sangre por todo lado, yo veo ese cuadro. Hoy en día yo digo, Dios, tú eres tan bueno. Y él me sacan de ahí, me aplican una inyección, me dice, si usted está grave y tiene problemas con ese plomo que tiene, se le va a envenenar la sangre, usted comienza a vomitar y lo metemos ahí mismo. Si nos toca operarlo al mismo tiempo, lo hacemos. Pero afortunadamente no. Y bueno, yo salgo de esa clínica, por supuesto que mi mamá estaba destrozada, por supuesto que todos mis familiares, todo el mundo pasó momentos de angustia. Este hombre era un hombre un poco distorsionado en su cabeza, seguía persiguiendo. Yo tenía en ese tiempo una novia, la perseguía todos los días, le decía que me iba a matar. En mi casa estaban asustados y eso fue generando en mí odio y venganza. Aparte de todo lo que yo tenía, que era ambición, todos los problemas, yo generé un problema de odio. Entonces yo en medio de todo lo que estaba pasando dije, me quiero levantar de acá, y les digo una cosa, mis pensamientos en ese tiempo que estaban atrapados por el enemigo era, me voy a levantar de acá para matar a ese tipo, porque lo que está haciendo con mi familia no se lo voy a perdonar. Yo me levanté, de hecho, cuando me levanté, rodeado de amigos, y les quiero decir algo, el diablo es tan puerco que mete tantos pensamientos. El amigo mío, mire las frases que me decía, vamos a buscar dónde vive él. Si él no sale de ahí, porque lo va a perseguir y va a matar a su familia, me decían. Si él no sale de ahí, le vamos a meter una granada en la casa, que huele, no importa los que estén.
Yo le decía, no, ¿cómo va a ser eso? Vamos a volar, los hermanos, su vida o la de ellos. Si se muere y se muere la mamá y no está él ahí, él va al velorio de la mamá. Mire lo que decía. Y ahí lo vamos a matar. Y yo en medio de todas esas cosas, claro, me monté en la película y le dije, vamos. ¿Quieren que les diga una cosa? Mi vida en ese tiempo era que yo andaba en carros con unos hombres armados en los cuales no les importaba nada, hombres en los cuales tenían guacharacas, cosas, unas escopetas grandísimas. Yo andaba también ya con un revólver, con varias municiones, y yo decía, a la hora que se aparezca ese tipo, yo lo desaparezco. Me ofrecen un negocio, que para mí era un negociazo. Recuerden que me había vinculado con personas difíciles. Me ofrecieron un negocio porque yo conocía el negocio de la joyería y era de llevar unas joyas y vendérselas a una persona. Eran unas joyas, eran diamantes falsos, eran esmeraldas falsas, muy bien hechas. Yo tenía que montarlas porque sabía cómo hacerlas, y nos íbamos a ir para el país de Hong Kong, al otro lado del mundo. Ellos ya habían hecho negocios, era un negocio de $4 millones, les estoy hablando en el año 95, y era un negocio muy grande. O sea, para 5 personas nosotros nos íbamos a ganar $400,000. Yo ya hacía cuentas en mi cabeza y dije, $400,000, yo con eso vengo, compro y hago lo que quiero. Mi ambición creció y yo digo, me voy. Así que organizamos todo esto, yo hago las joyas, nos las llevamos, todo estaba supuestamente planeado. Todavía yo, lo que les digo, era terco, venía, y recuerdo que ahora estábamos hablando de que en ese tiempo había un muchacho, un amigo mío que era cristiano, y Dios usándolo, venía él a hablarme. Y yo era tan terco que muchas veces me le reí en su cara y le decía que no necesitaba de Dios. No sabía lo que Dios estaba haciendo conmigo y qué iba a hacer. Así que yo me voy para este viaje. Nosotros llegamos a Hong Kong. Este hombre que nos estaba esperando allá era un hombre que tenía mucha plata. Era un hombre que hacía negocios con reyes. Él hacía negocios con el rey de Singapur, de Filipinas, bueno, de toda esa parte del Asia. Y nos esperó allá, no nos esperaba en Hong Kong. Ahí fue lo primero, nos dijo, cuando llegamos a Hong Kong y llegamos al hotel, nos dijeron, vea, este señor, el señor Guam se llamaba, dijo, no los está esperando acá, los está esperando en Tailandia, mucho más allá. Pero él les dejó los tiquetes comprados, vayan allá, él tiene una villa, es que él tiene muchos negocios, no sé qué. Bueno, no sabíamos, pero él tenía un propósito. Nosotros nos llegamos a Tailandia, y cuando llegamos a Tailandia no nos dieron sino 7 días de estadía. No les damos más. ¿A qué vienen? Ustedes en 7 días nos decían, ustedes conocen acá. No, venimos de turismo, listo. Ahí en la entrada del aeropuerto dice que toda persona que tenga droga podrá ser enfrentado a la pena de muerte. Bueno, nosotros llegamos allá, efectivamente nos estaba esperando en una viña, nos atendió, vio las joyas. Lo que nosotros sabíamos era que no iba a pasar nada porque era una cosa que hacían perfecta. La revisaron, él nunca se dio cuenta, dijo perfecto. Ese mismo día nos dio $100,000 en efectivo. Tomen, tienen que esperarme porque yo tengo que ir a vender esto. Ustedes tienen que entender que es un negocio grande. Voy a ir, yo me demoro 3 días en el viaje, ustedes van a estar con todo pago acá y cuando venga les voy a pagar su dinero. Nosotros dijimos listo. En medio de la fiesta y todo, pues estábamos como en una especie de jacuzzi, pero este señor se fue a hablar. Con lo que él no contaba era con que uno de los amigos de nosotros entendía el idioma tailandés. Así que él estaba hablando en tailandés y él le estaba diciendo a la otra persona que estaba por la otra línea que nosotros éramos unos colombianos bobos, que en esa viña él se iba a ir, iba a plantar droga, nos iba a echar emigración. Y en medio de migración, digo, ellos los arrestan, duran por ahí 20 años allá, 20, 30 años, y no les da la pena de muerte. Chao. Nadie se va a dar cuenta de lo que pasó. Así que el amigo mío, y como nosotros nos creíamos los Supermanes, nos cuenta y viene y nos dice, nos van a robar. Nosotros, ¿quién nos va a robar? A nosotros no nos roba nadie. ¿Cómo se le ocurre? Sí, que no sé qué. Dijimos, no nos vamos a dejar. ¿Cómo así? Sí, este tipo quiere eso. Llamamos a unos amigos de los que teníamos acá. Recuerden que ellos tenían una organización, pues era a nivel mundial. Eso eran todas partes. Y ellos nos dijeron, vea, nosotros tenemos un amigo allá. Allá tenemos unas personas también en Tailandia. Váyanse a tal dirección y allá van a conseguir armas. Vayan, consiguen unas pistolas, se vienen y amenazan a este tipo, pero no lo van a amenazar como porque él también es una persona con mucho poder.
La única forma que lo tienen que hacer, y nos dijo, pues yo les voy a dar una idea, digan que son de la guerrilla. Imagínense esta ideota que nos dio este hombre. Y nosotros, pues claro, como nos creíamos los chachos, dijimos, esa es. Digo, pero tienen que hacer el trabajo bien. Imagínense cómo nos pone. Y nos dijo, vayan, lo siguen, le toman fotos donde él vive, esperen a que él vaya y lleve al muchacho al colegio, a los hijos del colegio, tómenle foto a los hijos del colegio y vienen y le presentan esas fotos a él y le dicen, y verá que ahí sí él se va a asustar. Así lo hicimos una vaina como si nos creyéramos pues los de contrainteligencia más tremendos. Y así lo hicimos y llegamos y un día entonces lo llamamos y le dijimos, necesitamos que se vea con nosotros. Digo, yo voy de viaje, mañana tengo que salir. No importa, antes de eso necesitamos algo urgente con usted. Le pusimos una cita en un centro comercial y efectivamente le sacamos las fotos, le dijimos lo que nos habían dicho, lo asustamos, lo amedrentamos, le dijimos, mire por debajo, él estaba apuntado, usted no sabe con quién se está metiendo. Nosotros escuchamos que usted nos iba a robar y antes de que nos pase esto, le va a pasar a su familia, así que necesitamos la plata mañana en 24 horas. Le dimos 24 horas a él. Y él se asustó y dijo, no, le dijimos, vea, donde llegue a saber la policía nosotros sabemos, así que ojo con lo que va a hacer. Efectivamente él se fue, al otro día le volvimos a poner una cita a las 6 de la tarde ahí, y ahí comienza a pasar lo que viene ahora, porque quiero adelantar la parte del testimonio para que no nos extendamos. Pero amados, estando en medio de todo esto, él se asustó obviamente, él le dio comunicación a la policía desplegó una cuestión de seguridad al estilo película. Nosotros llegamos al centro comercial y cuando yo entro al centro comercial me doy cuenta que algo está pasando porque hasta los celadores que estaban allá temblaban. Nosotros pasábamos por los lados y yo veía cómo los celadores hacían. Y dije, ¿qué pasó? Algo pasa. Volteábamos a mirar y ¿qué pasó? Y él me decía, no, 2 de los amigos de nosotros se fueron allá a encontrarse, nosotros teníamos unos radios para comunicarnos, los otros 2 abajo esperando. Pero yo comencé a darme cuenta que nos están siguiendo con la mirada a unas personas que nunca pues se representaron como policías, pero los veía yo y yo dije, ellos nos están siguiendo, ¿qué no? Cuando nos dimos cuenta, efectivamente, pues sí, nos metimos a una tienda, nos dimos cuenta que nos estaban siguiendo ellos como con la mirada que había varias gente. Y ahí yo decido salir del centro comercial y le digo a él, hable con ellos. Yo resulto en un bus, efectivamente a las pocas cuadras cierran el bus unas patrullas de policía, me bajan, yo medio chapuceaba un poco el inglés, así que yo me bajo y bueno, ellos me comienzan a preguntar que si yo vengo solo, que yo qué estoy haciendo ahí, que con quién vengo, yo le digo no, yo vengo solo, ¿cuál es el problema? ¿Usted viene solo? ¿Qué estaba haciendo en el centro comercial? Le dije, nada, estaba visitándolo. ¿Sí? Entonces necesito que nos acompañe a la estación de policía. Y yo, ¿pero por qué? Dijo, no se preocupe, allá va a estar, mi jefe habla mejor inglés y puede hablar con usted. Y yo, bueno, me quitaron el pasaporte, me llevan ahí, supuestamente no ha pasado nada, pero cuando llegamos ya me doy cuenta que están todos los amigos míos ahí. Nos encierran abajo en un cuarto y les digo, amados, que a nosotros nos iban a matar allá en ese lugar. Cerraron las cortinas, nos amordazaron, nos comienzan a pegar, nos comienzan a decir, diga la verdad, ¿dónde están los otros? Nosotros, ¿cuáles otros? Digan la verdad y nosotros ya querer contar la verdad. ¿Y quién nos iba a creer esa verdad? Efectivamente ahí pasa el segundo milagro que veo grande del Señor. El Señor ha hecho unas cosas inmensas, pero nosotros en medio de todo eso yo sentía ya la muerte porque ellos cargaron las pistolas, nos tenían con los ojos vendados. Y un momento a otro sentimos que viene un ruido tremendo, son un ruido, y ellos nos paran de las sillas, nos limpian la cara, nos quitan las vendas, abren las cortinas y se salen todos. Cuando un momento a otro vemos que viene un señor uniformado, era un capitán y venía con un poconón de policías y él en su idioma que no entendíamos en ese momento y les estaba diciendo que nosotros qué hacíamos ahí. Y ellos comenzaron a decirle pues, que nosotros éramos personas súper pues, peligrosas, que mejor dicho, y él les dijo, de todas formas, ellos no tienen por qué estar acá. El Señor nos hace parar, nos dice, ¿de dónde son ustedes? Where are you from? Nosotros, Colombia. Don't worry, I come back to embassy. Yo los voy a contactar con la embajada. Salgan de acá, ustedes no tienen por qué estar acá. Y nos hizo salir, nos hizo subir y les pegó una regañada, eso estaba ofendidísimo ese señor. Nos subieron y claro, él ya nos hizo tomar fotos. Yo veía que él les dijo, tome fotos. Nos hacen tomar fotos,
nos reseñan, ya ellos no podían hacer nada. Nos meten allá, nosotros comenzamos a discutir en medio de todas esas cosas, no entendíamos el idioma de ellos. Pero eso pasó y pasó durante 4 o 5 días. Allá a la estación de policía comenzaban a mandar un poco de gente que no sabíamos quién era, pero llegaban cantidad de gente. En una de esas una señora me señaló, yo no sé qué era lo que decía, con otra persona, y yo le decía que qué entendía. Cuando me paré a discutir, lo primero que recibía uno era un puño. Usted cállese, no tiene nada que decir. De hecho, aparecimos en la prensa de allá del país de Tailandia y llegamos allá. Nosotros no sabíamos qué estaba pasando. Nos meten a la prisión. Salimos, cada 8 días nos sacaban a una corte, no entendíamos lo que hablaban, entonces comenzamos a contactarnos con la embajada. Necesitamos que por favor nos traigan un intérprete. Nos dieron, tienen que pagarlo. Vale $100, nosotros no podemos asumir ese costo. Y nosotros pues nos habíamos quedado sin plata porque todo lo que nosotros teníamos nos robaron. Todo. O sea, yo me quedé sin un peso, todos quedamos sin un peso. No podíamos pagar el intérprete, así que nosotros salimos así al azar, hasta que ya pudimos con el tiempo. Pasaron casi como 2 meses de algo pues que no entendíamos y bien fuerte. Pero entonces hicimos que nos pudieran llegar un dinero por medio de la embajada y contratamos a uno que decían que era el mejor abogado. Efectivamente, en esa prisión a nosotros nos tenían a todos aislados, no nos dejaban contar. La comida, les puedo decir, amados, que ahí es donde yo termino la segunda etapa, que es la etapa de la escasez, que es donde habla en el versículo 15, que este hijo que estaba abandonado, dice, deseaba, y aunque deseaba llenarse el estómago con las algaborras que comían los cerdos, nadie se las daba. ¿Saben una cosa? Me identifico con él, porque en ese tiempo cuando yo comienzo a ver y entro a esa prisión, el primer día que yo entré, yo dije, yo no como nada, yo era un hombre duro. A mí me servían algo que no me gustaba y yo rechazaba el plato. Tráigame en algo mejor. Me servían algo que no me gustaba y yo renegaba de la comida. Y allá llego y lo primero que veo es que cuando van entrando unos camiones como si le estuvieran entregando la alabaza a los cerdos. Y esa era la comida de nosotros. Olía a lo que ustedes se pueden imaginar, a mortecina. Así que yo digo, yo no como. Y el primer día digo, no como. El segundo día dije, no como. Al cuarto día me caí y dije, tengo que comer. Así que, estando en medio de todo eso, quiero decirles que el primer día que yo tomo la decisión de comer, dije, voy a comer. No tenía zapatos, me han robado los zapatos que traía, estaba descalzo. No me había bañado. Para muchas personas que tal vez hoy no han vivido algo similar, cuando uno comienza a vivir estas cosas es que comienza a darse cuenta de lo que tiene. No tener un cepillo de dientes para lavarse los dientes, creo que es algo tremendo. Es algo tremendo no poderse bañar, yo no tenía con qué. Pero llevaba solamente 4 días y estaba en 4 días con esta desesperación. Y dije, entré a comer. Me entré a comer, lo primero que me hacen es que cuando me entro me dicen, you have this spoon, ¿usted tiene cuchara? No, I don't have. Ok, 1 baht. Usted debe 1 baht acá. La moneda de allá se llama baht. Debe 1 baht acá. Me anotaron, yo con el hambre que tenía yo entro. Me senté, eran 2 comedores larguísimos. Al frente le ponían a uno una persona que no la conocía a usted. Ponían un plato en la mitad, generalmente era como una especie de sopa. Esa sopa que nos pusieron ese día era una sopa negra, parecía una especie de hígado ahí en la mitad bailando. Y un poco de arroz apermazado, y el policía se paraba y lo que entendí fue que cuando él pitaba, todo el mundo comenzaba a comer. Y cuando él dejaba de pitar, nadie podía cucharear porque si no se ganaba un palazo del policía. Y comenzó a pitar y yo comencé a comer. El del frente, cuando lo volteó a mirar, era una persona desmueletada, completamente. Está comiendo de mi plato y yo volteo a mirar cuando veo una cucaracha bailando en ese plato. El hambre que yo tenía lo que me hizo fue coger la cucaracha, dejarla a un lado y seguir comiendo, amados. Después de que yo me las daba y que yo era el hombre más, que lo que me servían crudo, ¿cómo se les ocurría servirme pasta? Estoy en esto, en medio de estos 2 meses de ese ir y venir, y contratamos al mejor abogado que dicen que era.
Como estábamos solos, no lo traen. Este hombre lo que tenía eran unos contactos en las prisiones. Nos hizo que nos entraran comida. Como llevábamos 2 meses sin comer nada, cuando nos trajo un pollo, eso parecíamos devorando. No, el abogado dijo, tranquilos, mañana voy a hacer que los cambien de celda. Nos hizo cambiar de celda para que nos reunieran. Increíblemente yo llevaba 2 meses sin hablar el español con alguien porque allá nadie hablaba español. Y aunque uno no lo crea, eso hace mella. Yo tenía al lado un chino, un ruso y otra persona de Pakistán que todos hablaban diferente. Nos tocaba por señas. ¿Cómo? Entonces, en medio de todo esto, él nos reúne y nos dice, uy, claro, este es. Nos hace entrar, nos hace adelantar las prisiones. Dijo, tranquilos, el caso de ustedes es pequeño, yo tengo poder con la Corte Suprema y yo les voy a liberar de este caso. Entonces nosotros seguimos con él y él nos cobró a cada uno de nosotros $10,000 por asistirnos. Nosotros mandamos a tener la plata, éramos 50 mil dólares. Pues quiero contarles que este hombre nos comenzó a asistir, íbamos a las cortes, le dijimos, necesitamos un intérprete. Dijo, ¿para qué intérprete? ¿Van a gastar la plata en lo que no deben? Ustedes no se entienden, ustedes se entienden conmigo. ¿Sí se entienden? No, entonces eviten la plata que yo les digo. Claro, cuando íbamos a la corte, él se ponía a hablar con el juez allá y nos volteaba y nos decía, don't worry, ok, siéntese. Chao, nos daban un papel. Y íbamos así como 3, dijimos, no, este es el hombre. Este es el hombre. En la 5ª corte dijo, ustedes se van. Ustedes hoy se van. Me hizo regalar lo que yo tenía. Yo ya había adquirido un colchón, porque dormíamos en el piso, allá no es con camas, eran en el piso. No había inodoro. Los inodoros de allá son retretes. Es un hueco en el piso y ahí hacíamos todas nuestras necesidades. No había papel higiénico, que aunque uno no lo crea, esas cosas hacen un mella, porque nos tocaba era con agua lavarnos y eso hacía una cosa terrible en nosotros, ¿no? Por supuesto, todo esa problemática. Entonces yo tenía un colchón y me dice, regálelo que usted mañana se va, seguro mañana se va. Cuando llegamos a la corte, él habla ya con ellos su idioma, tailandés, comienzan a hablar. Cuando nos hacen parar, nos dijo, stand up. Cuando yo les diga que digan sí, ustedes dicen sí. Ok, nos paró, comenzó a hablar él con él. Cuando dijo, you speak yes, nosotros yes. Cuando dijimos yes, allá el juez llegó y dio 2 martillazos y dijo, ok, jet pao, sit cat. Eran los números de allá. Entendí que algo decía de 11 algo. Yo dije, ¿será que nos vamos el 11? ¿Cuándo? ¿Qué fecha es hoy? No, que sí, nosotros mirando la fecha, listo, contentos. El abogado nos hacía atrás del hecho, sí. Ok, perfecto. Nos llevaron de nuevo allá y cuando arrancamos, en la noche se van. Como toda la gente que se iba a las 6 de la tarde. Cuando llegamos allá, lo que pasó fue que cuando llegamos, a los que estaban condenados más de 10 años, les ponían unas cadenas en los pies. Efectivamente nos hicieron pasar a que nos colocáramos las cadenas. Nosotros dijimos, ustedes están equivocados, nosotros hoy nos vamos. El policía comenzó a leerla esta y se reía y dijo, ¿se van para dónde? Sí, ustedes se van, pero para la prisión de máxima seguridad. Nos habían condenado y nosotros habíamos aceptado la condena y nos dieron una condena de 11 años, 6 meses. Que nosotros no sabíamos. Así que cada uno de nosotros ahora quedó disperso de nuevo. El abogado pues quisiera volverlo a encontrar para darle una bendición. Nunca más volvió a aparecer, por supuesto. El consulado pues nos dijo, ustedes fueron los que cometieron el error. Ustedes fueron los que lo contrataron, nosotros, ¿qué podemos hacer? Así que ya enfrentábamos una condena de 11 años, 6 meses. A los días que yo estaba me vuelven a sacar otra vez a corte. Y yo dije, pero ¿a corte por qué si yo ya estoy condenado? Pues la señora que en ese tiempo recuerdan que les había dicho que me había señalado, me habrían abierto otro caso. Un caso que nunca había estado, pero por haber estado vinculado en este. Obviamente ella decía que hacía como 2 años, yo y otra persona la habíamos tenido en una casa amarrada durante 8 días y la habíamos extorsionado y le habíamos quitado, no sé, y pues yo explicando que no, pero pues obviamente estábamos condenados y cuando me llevan a corte, que ahora me tocó ahora sí pagar un intérprete y comenzar de nuevo. Entonces el abogado explicaba, pero es que mire, por medio de la Cancillería yo puedo explicar de que él nunca ha entrado a este país. Y ellos dijeron, vea, él pudo haber entrado con otro pasaporte. ¿Por qué lo condenaron a él? No, por extorsión y no sé qué, él se declaró como culpable. Ah, bueno, entonces es culpable aquí también. Tenga otros 11 años. O sea que ahora ya está enfrentando 22 años. Bueno, ahí comienza la etapa, lo que les digo yo, una etapa bastante fuerte. Las necesidades que todo ser humano hace allá no caían en una canal como deben de caer.
caían en un estanque y a las personas que se portaban mal los fines de semana los hacían meter en esos estanques y sacar esos baldes para depositarlos en las canales. Esa prisión olía a terrible, amados. Comencé pues obviamente a enfrentar problemas porque la comida, lo que les digo, problemas de infecciones. No tenía cómo comunicarme, así que la comunicación acá con mi familia, mi mamá comenzó a enfermarse. Y yo en medio de todo esto estaba pasando por problemas de depresión, obviamente ya comenzó a desesperarme. Y en medio de todas las cosas que pasaron, a mí me gustaba el fútbol. Entonces yo comencé a jugar fútbol porque aparte de eso me desestresaba un poco. Y segundo, de ahí podía adquirir algo de plata porque nos daban premios como bonos para comprar ahí. Era una prisión inmensa donde había supermercado. La violencia pues también era una cosa terrible. No dormía yo en las noches al principio, obviamente dije yo no duermo. Las cucarachas pasaban por encima de uno todo el tiempo. Y en medio de todas estas cosas pues yo estaba enfrentando problemas. Les digo que allá lo tiran a volver a uno loco. ¿Por qué razón? Ya yo no me llamaba William. Me colocaron, me dijeron, your name, desde ahora ya no es William. Me colocaban un número y todos los días me lo cambiaban. Así que cuando nos hacían formar, lo contaban a uno según donde uno estuviera. Nan, Sun, Son, Cat, Jet, Pat, Cao, eran los números de allá. Y si yo caía en Cao, entonces yo me llamaba Cao. Cuando dijeran Cao, yo tenía que contestar. A mí se me olvidaban los números y recibiera palera. El que no dijera el número, venía un policía con un bombo y ¡pum! ¡You Cao! No sabía. Al otro día, Jet. Yo no sabía ni ya cómo llamaba uno. Así que yo en medio de todas esas cosas, pues enfrentando problemas difíciles que bueno, todo eso está ahí algo en el libro que les puedo decir. Pero en medio de todas estas cosas, un día pasa algo milagroso. Estamos ahí reunidos. Ese país donde estábamos allá es un país de budismo. Enfrenta mucho el budismo. Y ellos también son musulmanes. No conocía yo nada de eso. Pero quiero decirles algo. En medio de que ellos adoran a quien creen que es la verdad, lo hacen con un respeto y con un orden 3 veces al día. Y a nosotros nos cuesta reunirnos 1 hora a orarle al Dios de los cielos, al verdadero. Esas personas se levantaban a las 6 de la mañana, a las 12 del día y a las 6 de la tarde. Sagradamente, donde estuvieran, se comenzaban a postrar en los pies y comenzaban a cantar. Y le cantaban a su Dios. Así que ellos nos ponían a trabajar también sin paga y a adorar. Y ahí es donde comenzó a conocer yo el poder de Dios. Había un hombre cristiano alemán, yo no sabía, nos tenían ahí reunidos, todos los extranjeros. Y vienen y comienzan a adorar. Y viene un policía y comienza a decirle al hombre, hey, come on, up, usted tiene que adorar. You adore in the God. Usted tiene que adorar a Dios. Y él se paró de una y dijo, I am Christ. Yo soy cristiano. Yo solamente adoro al Rey de los cielos, así con una autoridad, amados, que nunca había visto yo. Y este hombre se para en medio de eso y ellos respetaban las religiones, porque aunque no lo compartían, respetaban. Y dijeron, ok, you Chris, ok, don't worry, you no adore. Entonces se me vino a mí la grandiosa idea y dije, no, yo también soy cristiano, yo no, ¿cómo le ocurre? Eso ahí está la fórmula. Entonces me vinieron y yo en Chris, ok, váyase para allá, sin saber lo que yo estaba haciendo, porque Dios es hermoso. Así que nos sacan allá a un lado. Ya nosotros no entrábamos a adoración, nos dejaron de hacer trabajar y dijeron, ok, y preciso, toman nuestros nombres. Amados, a los 15 días entra un grupo de misioneros a esa prisión. Un grupo de misioneros que llevaban batallando, según lo que comprendo yo, más de 10 años por poder entrar a esa prisión. Tenían que pedirle permiso porque es un país de reinato. Para ellos poder entrar tenían que mandarle una carta al rey, porque no comparten la misma religión. Así que para que entre otra religión tenía que ser con permiso. Ellos entraron y el rey les había negado los propósitos, pero él les había abierto para ese año. Y entran los evangélicos y entonces nos llaman, los cristianos, tal, usted, ¿no? Sí, yo soy cristiano, ¿verdad? Tú. Llegamos allá y claro, yo formadito ahí juicioso, eso yo me he hecho, yo creía, más cristiano que me he hecho que algunos hoy en día, soy yo allá estaba, pero me he hecho listo. Cuando nos llegaron y nos pasaron una reunión, y amados, claro, yo ya les había dicho a los muchachos que estaban ahí, que estaban en diferentes patios, pero les había dicho, mire,
Yo dije que yo era cristiano y nos dejaron ya no me están pegando, ya no nos ponen ahí. Entonces ellos dijeron lo mismo. Yo ya me voy a encontrar al menos con ellos. Para eso lo hacía yo. Yo dije, ya llego y como, y yo lo que no sabía eran los planes que Dios tenía. Cuando yo llego allá, el hombre que estaba ministrando en inglés, amados, Dios comienza a tocar mi vida de una manera sobrenatural. Yo sin entender y entendiéndole a señas, caigo a los pies de este hombre. Este hombre comienza a hablar y yo le entendía que Dios me estaba diciendo, yo te quiero perdonar todos tus pecados. Yo estoy aquí para darte vida. Sígueme. Y yo le decía, comienzo yo a llorar y ellos me decían, mis amigos, ¿qué le pasa? Usted está loco, ¿qué le pasó? La prisión lo tiene loco. Les dije, usted no entiende lo que está diciendo. Me dijeron, no tenemos ni papa. Le dije, pues Dios nos está llamando y usted es el único que cree ese cuento. Y yo, arrodillado, llorando. Terminó el culto, le digo al hombre, le digo, mire, por favor, yo quiero que... Él comenzó a hablar de la Biblia y comenzó a decir que era el libro que debíamos de seguir y que ahí estaba toda la verdad. Y le dije, yo quiero conocer la Biblia, pero yo la necesito en español, ¿es posible? Y él me dijo, yo lo veo un poco complicado, pero déjeme ver qué podemos hacer, nosotros volvemos por ahí en 2 meses. Él se va. 2 meses, una eternidad para mí. Por ese tiempo ya iba enfrentando 1 año y como 6 meses de prisión. Caigo enfermo, pero vuelve la reunión de los cristianos y vuelve a la reunión de los evangélicos. Efectivamente venía una mujer tocada por Dios, una mujer nicaragüense que hablaba tailandés y español, obviamente. Nos trae la palabra de Dios. Ese día nos ministra, me trae Biblias para nosotros y lo primero que ella me dice es una cosa hermosa. Yo estaba tocado ya. Dios había puesto en mi corazón. Yo lloraba y no sabía ni por qué. Pero cuando llegué le dije yo a ella, mire, yo quiero conocer a Dios. Y me dijo, ¿por qué lo quiere conocer? Porque Dios tiene la capacidad de sacarlo de este lugar. Dios puede hacer que su vida cambie. ¿Por qué lo quieres buscar? ¿Lo quiere buscar porque le dé la salida? ¿Por qué lo quiere buscar? Y yo le dije, mire, yo lo quiero buscar porque estoy arrepentido de lo que he hecho. Porque sé que lo he ofendido mucho y yo no quiero irme de esta tierra sin tener una bonita relación con Él. Y ella me dijo, por esa respuesta que usted me ha dado, Dios va a hacer, sacarlo de esta prisión y va a hacer mucho más. Amados, yo caigo en este hospital y en medio del hospital comienzo a ver unas cosas que les puedo contar que tal vez estas son manifestaciones del infierno. Unas enfermedades terribles. Personas que, un señor que le tenía dolor de cabeza y en menos de 3 días su cabeza comenzó a crecer de una manera, mire, parecía un balón inflado. Los ojos los tenía achinados y ese señor decía que tenía un dolor enorme en la cabeza. Vi como una persona se le deformaba su pierna. Comenzó de un momento a otro a tener la pierna como si fuera una pierna de caucho. Así descendía. Y a mí me comienzan a salir una cantidad de granos porque yo en medio de jugar fútbol me lesiono la rodilla, me hacen tomar un bebedizo que no sabía qué era. Me tomo este bebedizo, me ponen una crema y al otro día yo estaba prendido en fiebre. Comienzo a vomitar, comienzan a salirme granos por todo el cuerpo, granos con pus. Yo no me podía bañar, me dijeron no se puede bañar, me daban unas pastillas, nada, no pude volver a caminar, llevaba casi 10 días en esa cama. En medio de todo lo que estaba viendo había una persona al frente que tenía SIDA. Este hombre se murió en una noche y la persona que estaba al lado, que también estaba enfrentando SIDA, dijo, yo no quiero morir así. Una noche tomó la decisión. Estábamos todos dormidos, sentimos un estruendo en el baño, él fue al baño y se ahorcó. Lo sacaron de ahí, lo dejaron enfrente de nosotros, le pusieron una sábana, era un fin de semana, y nos lo dejaron todo el fin de semana y hasta el lunes vinieron a levantarlo. Y yo en medio de todas estas cosas comienzo a escuchar voces en mi cabeza. Y comienzo a escuchar voces que me decían, mátese. You kill him. En inglés y en español. Me decía, mátese. Toda la noche yo no podía dormir. Prendido en fiebre. Hace poco me habían dado una noticia que a causa de todo lo que yo estaba viviendo, mi mamá le dio trombosis. Y yo estaba en ese desespero y dije, 22 años, yo en esta tortura yo no la aguanto. Y yo tenía el pensamiento de matarme, amados. Y el enemigo colocó eso en mi cabeza. Tanto que hasta me mostró cómo hacerlo. Puso por eso la soga a ese muchacho
Y yo dije, voy a hacerlo igual. De hecho, alcancé a coger la soga, la metí debajo de mi colchón y había dicho, lo voy a hacer cuando termine el turno, que era el otro día. Esta mujer me había regalado una Biblia. Yo había comenzado a leerla. Y ese día, cuando me dijeron que tenía que ir al hospital, la llevé. Y la tenía ahí, al rato la leía. La tenía ahí en una mesita pequeña. Una noche, ya cuando estaba ya casi a punto de dormirme, porque dormía muy poco. Estaba en Bangkok, Tailandia, allá hace un calor tremendo. Así que no podía casi dormir, no me podía rascar. Cuando me rascaba me ardía. No salivaba casi, sentía que me estaba quemando. Yo ya estaba desesperado. Me adelgacé de una forma, pensé que tenía sida, se me caía el cabello. Y en medio de todo esto, una noche yo estoy en medio de eso y comienzo a sentir las voces, mátese. Yo alzo los ojos y en medio de varias camas, amados, esto es para la honra y la gloria de Dios. En medio de varias camas yo comienzo a ver figuras de espíritus detrás de algunas camas, no de todas. Y yo creí que lo que estaba viendo era una alucinación, así que abrí mis ojos y dije, esto no puede ser real. Pero efectivamente veía la figura de cuerpos abrazando algunos de esas camas. Y en ese momento veo como uno de esos espíritus voltea la mirada hacia donde yo estoy. Y comienza a dirigirse, yo veo ese cuerpo viniendo. Así que yo, en medio del temor que tenía, yo cerré mis ojos y quiero decirles la oración que yo le hice a Dios. Y le dije, Dios, si tú existes, sálvame. Y yo te voy a servir por el resto de mi vida. Y cuando abro los ojos, lo primero que veo es una figura enfrente de mi cama, como una figura, una mano resplandeciente, se prendió, se iluminó ese cuarto como nunca había visto. Y en la puerta donde nosotros estábamos era tan real la cosa que había una cortina de bambú, no sé si los que la conocen, una cortina de esas que tiene así tiras de bambú. Pues cuando veo esa figura, los espíritus que estaban en esa puerta y en ese cuarto comienzan a correr hacia la puerta y sonaba la cortina, como si estuvieran corriendo varias personas. Nosotros tenemos un Dios que aún las tinieblas tienen que temblar cuando el Dios eterno aparece. Aún las potestades, dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes de maldad. Y todo ser viviente que existe en la tierra y en el cielo se tendrá que sujetar a ese Dios eterno. Y ese día veía cómo salían corriendo esos espíritus. Y cuando cerré y abrí mis ojos de nuevo, volví a abrir los ojos y ya no había nada. Pero les quiero decir una cosa. La paz que había en mi corazón es la paz que dice la palabra de Dios. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Aún sin entender nada dije, Señor, y me ponía a llorar. Y lo que comencé esa noche a leer me dejó más atónito. En Romanos 8:28 dice que a todos los que amamos a Dios todas las cosas obran para bien. Y en el Salmo 91 dice que aunque venga la pestilencia de la noche no nos tocará, porque hay un Dios que nos protege y que el Señor mandará ángeles a que nos cubran. Y ese día yo, después de haber pasado por eso esa noche, amados, comiéndome la Biblia, no dormí. Pero en la mañana, cuando comienzo a rascarme, esos granos que llevaba días que salían pus, se habían secado. Y comienzan a caérseme como si fuera caspa. Yo me rascaba y salían. Y lo más bueno de todo, comienzo a salivar como si ríos de agua viva vivieran y estuvieran en nuestro interior, como dice la palabra. Mi saliva comenzó a devolverse. Yo sentía como volvía mi saliva. Y en medio de esto me paro de esa cama. Llevaba 15 días postrado en esa cama. Y cuando me paro ya había desaparecido el dolor de mi pierna. Y los doctores no lo creían y decían, ¿qué es esto? Y yo les decía, es Jesús. Y ellos se burlaban. Y decían, no, la droga. Les dije, no, es Jesús. Ese día Jesús me hizo volver a nacer. Y saben una cosa, tan pronto salí yo de ahí, tenía la paz en mi corazón y les puedo decir que yo le decía al Señor, si tengo que pasar aquí en la prisión y es tu propósito, lo voy a hacer, Señor. Tenía otro pensamiento y salí a predicarle a mis amigos que estaban ahí y comencé a pedir permisos para ir.
sin saber cómo predicar. Y saben, para la gloria de Dios, que aún con mi poco chapuceo de inglés, habían unas personas chinas y yo quería ya hablarle a todo el mundo de lo que había visto. Y yo les hablaba en lo poquito que podía hacerles entender. Y vi a varias personas llorando sin poder entender muchas veces, porque la palabra de Dios siempre trasciende fronteras y en ella está la verdad, no importa dónde sea. Tiene el poder para redarguir, tiene el poder para levantar. Solo hay que abrir la boca, dice la palabra de Dios. Y vi cómo eso era cierto. Y como yo les hablaba, los amigos muchos míos se burlaron y me dijeron, usted está loco, se está volviendo loco. Y le dije, hermano, por favor, reaccionen. En medio de todo esto, amados, para reducir, viene un hombre, yo llevaba pidiendo garantía, una fianza por lo que nos estaba pasando, nos la habían negado. Y viene un abogado, un muchacho que yo había visto ahí. Yo comienzo, sin saber, comencé a hacer mis primeros ayunos, pastor. ¿Quién me decía mi ayuno? Yo no entendía cuál era el ayuno, pero lo comencé a ver en la palabra de Dios y lo comencé a hacer. Y sé que el poder del ayuno es enorme. Sé que el poder de la oración es enorme. Pasé noches diciéndole a Dios, si tú quieres que yo salga de aquí, solo muéstrame el camino. Y un día yo salí al patio, había un muchacho que en un ataque de iras, de celos, vio a la esposa con otra persona, apuñaló a la persona que estaba y lo tenían condenado, pero un muchacho, en lo poco que lo conocí, un muchacho sano. Vi a mucha gente buena en la prisión, conocí personas. Y este muchacho, vino un abogado y lo sacó. Y estaba el hermano ahí, me dijo el hermano, le pregunté dónde está él. Lo sacó un abogado y mañana me va a sacar a mí. ¿Quiere que lo presente? Yo ya estaba curtido con los abogados, sin embargo le dije no. Y oré esa noche a Dios. Y Dios puso paz en mi corazón. Tuve un sueño. Y en el sueño veía cómo ese abogado se acercaba. Y lo primero que me decía es, ¿usted le cree a Dios? Y yo le decía sí. Y entonces el abogado me decía, las puertas de este lugar se van a abrir. Y entonces yo amanecí contento y dije, dígale que sí, que me llame. Y dieron mi nombre, le dije, no tengo un peso, dígale que no tengo un peso. Dije, si las cosas están por darse, se van a dar de la manera como tienen que ser. Me llamaron efectivamente. Salí yo, este hombre, un hombre pakistaní, pero un hombre tan pronto, en lo poco que hablábamos, leyó mi caso y me dijo, hay una amnistía y yo puedo ayudarle a conseguir la fianza. Y el otro caso que usted tiene está falto de pruebas y yo voy a hacer que le desestimen ese caso. Usted ya ha cumplido más del 25% de lo que está pagando y es suficiente porque muchas pruebas no están reunidas. Pagando una fianza puede salir. ¿Usted está seguro de lo que está diciendo? Y le dije, no tengo un peso, ¿cuánto me va a cobrar? Allá un abogado por asistirlo a uno no le cobraba menos de $5,000. ¿Saben cuánto me dijo, amados? $500. ¿Usted está seguro? Sí. Y le dije, pero yo no los pago acá, se los pago cuando esté afuera. Yo no tengo problema. Efectivamente, le di el teléfono de mi casa, llamaron acá por medio de un intérprete, les dijeron a mi familia con lo poco que yo ya tenía, porque yo gasté casi todo, mandando allá a vender los locales y a que me llevaran plata para poder comer. Me consignan la plata, me sacan de la prisión y yo estoy afuera después de 2 años sin creerlo. La gloria es de Dios. Y amados, yo salgo, este hombre me dice hay que tener mucha plata para pelear este caso. El segundo caso yo lo puedo hacer desestimar, pero si usted no tiene plata tiene que irse de acá. Así que él me ayuda para yo poderme ir para el país de Malasia. Yo cruzo la frontera en Malasia, me dice aquí está libre. Fírmeme un poder para yo, lo único es esa fianza, yo por la pelea voy a cobrársela. Hágale. Me fui sin un peso, esperando reunir, yo me voy. Los primeros días tengo que dormir en el parque, en un parque en Malasia, me quedo como 5 días ahí. Y yo le había dicho al Señor que yo quería conocer la única iglesia cristiana que había en Kuala Lumpur, Malasia. Eso quedaba como ir a Chía, de aquí a Chía. Ya voy a terminar, para que no, qué pena con ustedes el testimonio, pero estamos en Kuala Lumpur, caminando, pastor, cojo un camión, haciendo un autostop. Yo llego a Kuala Lumpur, a la iglesia cristiana que había. Cuando llego y me siento, yo estaba cochino. Pasa algo grandísimo que no se me puede olvidar. Yo ya no tenía sino como $20 en el bolsillo.
los estaba guardando para poder la última noche de no aguanto, ¿cómo? Miro a ver qué hago. Y en medio de todo esto yo voy llegando a la iglesia y veo una mujer postrada en el piso, calavérica, con 5 niños llenos de moscas. Una cosa impresionante. Parecía que los ojos se les fueran a salir a estos niños. Y yo volteo a mirarla y me dio compasión y me dio tristeza. Y yo dije, yo estoy mal, pero Dios mío, esta mujer está terrible. Y en medio de todo eso ya me estiró la mano. Y amados, yo tenía $20 y pensé, dije, se los voy a dar. Pero eso de que uno por dentro dice, no puedo. Y yo estando caminando, vino a mi mente que decía, y estoy seguro que era el Espíritu Santo, ¿tú le crees a Dios o le quieres creer a Dios? ¿Crees en Dios o le quieres creer a Dios? Porque en la mañana había leído que el alma misericordiosa será bendecida y será prosperada. Y había leído eso y me había quedado acá. Y cuando yo estoy me devuelvo. Digo, sí, voy a darlos. Yo le entrego esos $20, yo creo que con regañadientas allá. Como tome, pero devuélvamelos, sí. Y se los di así como a la mala, pero se los di. Y en medio de todo eso me fui peleando con Dios. Me fui hablando con Dios y le dije, Dios, ya no aguanto más. Yo no sé qué es lo que quieres hacer tú conmigo, pero estoy desesperado. Yo no sé ya qué hacer, no sé, por favor, haz algo porque no voy a aguantar esto. Así fui atrevido con Dios. Y me entré a la iglesia y me puse a orar y estaba llorando. Cuando llevaba tal vez 20 minutos, alguien golpeó mi espalda también. Mi pasaporte se había caído. Yo lo tenía aquí en el bolsillo, cuando me arrodillé se cayó. El pasaporte obviamente colombiano. El señor de atrás me dijo, hey sir, your passport. Cuando volteó a mirar me dijo, oh, Colombian. Y comienza a hablarme en español. Y me dice, colombiano acá, en un español pues cortado. Es difícil encontrar colombiano, pero tranquilo, amado, siga orando. Yo seguí orando, me pareció normal. Yo lloré esa noche, esa tarde ahí. Creo que duré ahí como 2 horas ahí llorándole a Dios, haciéndole las pataletas. Y me paré, me lecé las lágrimas y dije, bueno, Dios, yo no sé qué vas a hacer. Cuando yo voy a salir, el señor que estaba ahí estaba con su esposa. Y cuando yo voy a salir me dice, hey, ve, el amigo colombiano. Y comienza a decirnos, es raro ver un colombiano acá, cuéntanos, ¿qué haces acá? Nosotros también somos misioneros. Hemos estado en Colombia, Leticia, Bogotá, comienzan a nombrarme, Medellín, Cali. ¿Qué haces tú acá? Y yo, con la vergüenza que tenía, que le iba a decir todo lo que había pasado, así que les dije, y yo sucio, cochino, barbado. No le iba a decir, no, aquí de turismo. Aquí lo que pasa es que a mí no me gusta bañarme, eso es una práctica que tenía. Yo como animado, yo ahí, yo qué les digo, yo no. Entonces les dije, no, pues la verdad fue que se me perdieron, me robaron mi dinero, no tengo dinero para devolverme, estoy esperando que me ayuden para poderme devolver y pues me toca quedarme por ahí por fuera, pero estoy esperando para poderme ir. Entonces él dice, bueno, pues mira las cosas del Señor, nosotros pagamos en el hotel donde nosotros estamos, pagamos 2 habitaciones por el mismo precio de una y solo utilizamos una, así que hay una habitación. ¿Quieres ir con nosotros a dormir? Yo, Dios mío, me da pena. No, somos hermanos, vamos. Cuando íbamos de ahí para allá, entonces él me miraba, yo sí veía que él me miraba, la señora me hablaba. Llegamos, él me dio una cuchilla de afeitar, me dijo, tome, vaya, afeítese y métase a bañar, que eso sí le hace falta. Yo, miren, les voy a decir algo. Si algo nosotros hemos despreciado es que a veces nos acostumbramos a que todo lo tenemos. Pero el solo hecho de abrir la ducha es una bendición de Dios. Yo duré 2 años bañándome con cocadas, porque aún en el hotel que salí me tocaba igual. No tenía jabón, así que varias veces con solo la mano. Tenemos nosotros una ducha y a veces ni le damos gracias a Dios. Nos levantamos y podemos hacer un desayuno y no le damos gracias a Dios. Tenemos un trabajo y no somos capaces de darle gracias a Dios por pequeño que sea. Vi personas en esa prisión buscando en las canecas de basura qué comer. Y después de encontrar unos huesos en el fondo de algo, le daban la gloria al Dios de él. En los primeros momentos en que pudieron entrarme un alimento y un pollo, porque alguien fue y me visitó y tuvo la osadía de llevarme,
Cuando pude invitar a unas personas, veía afuera muchachos en las rejas que me decían que le vendieran los huesos del pollo, que ellos me lavaban la ropa. Y yo les decía, no, pero cuando les entregué los huesos se lo devoraron como si hubiera sido el mejor alimento. Y nosotros lo tenemos todo y muchas veces nos quejamos. Pero ese Dios de los cielos, que aquí he denominado la tercera etapa, la etapa del nuevo comienzo, del nuevo renacer. Estaba yo en medio de ese hotel y estos hombres, cuando salí de bañarme, que duré como 1 hora ya, me senté en el plato, tenían un alimento delicioso, hacía rato no comía, me lo devoré como un animal tal vez. Ellos me dijeron, vamos a orar y vamos a orar por ti, vas a ver cómo Dios va a hacer algo nuevo en ti. Y yo ya les comienzo a contar mi historia. Y ellos me dicen, para Dios no hay nada imposible. ¿Saben una cosa? Yo me acuesto a dormir para terminar con este testimonio. Yo me levanto como a las 10 de la mañana, ya no escucho ruido, no estaban ellos. Le había orado a Dios durante todos esos días. Necesitaba $940 para el pasaje. Y le había dicho a Dios que yo no quería llegar a mi casa así, harapiento. Quería al menos tener un pantalón con que regresar. Y ese Dios maravilloso que tenemos nosotros, ese Dios de los cielos, ese Dios que dice que enjuagará nuestras lágrimas y las convertirá en bendición y en risa y en alegría. Cuando yo me levanto en la mañana, ya no estaban ellos. Y yo desesperado dije, me tengo que ir de acá, no tengo para pagar este hotel. En la mesita que habíamos comido había un sobre y decía, for you, believe a you Christ, créale a Cristo. Y amados, estos hombres, sin conocerlos, me dejaron $1,000. $940 me costó el tiquete y $60 para comprarme una ropa con la que pude llegar aquí. Yo no sé la interpretación que ustedes tengan, yo ya la tomé. La palabra de Dios dice que sin saberlo, Él enviará ángeles y nos encontraremos con ángeles. Si lo más cercano que yo he tenido es esa aparición de los ángeles, les puedo decir que hay un Dios que existe. Ese Dios al que hoy le estamos honrando en esta mañana. A ese Dios al cual hoy le sirvo y gracias a Él, Dios hizo que yo entrara a un seminario y pudiera capacitarme con todos los problemas que he tenido. Porque muchas veces no tuve ni para el semestre, pero Dios hizo aparecer personas que donaron. Dios es el mismo Dios ayer, hoy y siempre. Y siempre será ese Dios que aunque pasemos por lo que pasemos, siempre estará atento. Quiero presentarles a mi esposa. Porque después de 26 años, cuando la conocí y no era el tiempo de poder estar, después de los 26 años nos volvió a permitir que nos reencontráramos. Y después ella me enviaba cartas allá. Tengo las cartas que ella me envió a la prisión. Después nosotros nos unimos y como solo Dios lo puede hacer, permitió que volviéramos otra vez a encontrarnos, pero ahora nuevos, regenerados, restituidos, como solo Dios lo puede hacer. Y hoy tengo un hermoso hogar y hoy le sirvo a ese Dios eterno y hoy puedo dar testimonio que así como lo dice también la palabra del hijo pródigo, el Señor salió a mi encuentro. En esos versículos donde dice que el Padre salió, así volvió el Padre a salir cuando volví a Él y le dije, Padre, perdóname porque me he equivocado, porque he pecado contra el cielo y contra ti. Le dije a mi Señor, Señor, he pecado contra ti. ¿Y sabes qué me dijo Dios en su amor? No temas, no desmayes, porque aquí estoy yo, el Dios que te ama. El Dios que te ama a ti, amado. El Dios que ama a la persona que tal vez tú tengas una persona, un familiar que esté pasando por un problema judicial. No lo juzgues más. Acompáñalo. Háblale de Dios. Permite que Él lo encuentre.
Dejemos de juzgar, dejemos de renegar, dejemos de buscar tantos inconvenientes para que decirle no puedo servirle a Dios. Lo único que tienes que hacer es abre tu boca, porque hay un Dios que siempre te respaldará. Cree en su palabra. Su palabra dice que ya es el tiempo, amado. No le des más largas con argumentos. Es que no puedo, es que mañana, es que me hace falta. Con Dios todo es posible. Te quiero pedir por unos segundos que me permitas orar. Amado Dios de los cielos, te damos gracias. La gloria y la honra siempre te pertenecerán a ti, Señor. Gracias por no ver nuestro pecado, porque tu palabra en el libro de Zacarías dice que tú limpiarás nuestro pecado y harás que nuestras vestiduras sean limpias. Y nos ves como justos y nos ves como honestos, aunque te fallamos a diario. Pero tú siempre estarás ahí. Tu palabra nos lo ha dicho: hasta el fin de los tiempos estaré con ustedes. Señor, permítenos vernos en cada mañana, verte. Permítenos ver ese Dios hermoso que tenemos. No esperemos que tengamos que pasar una tragedia para podernos acordar de ti. Al contrario, cada vez que en la mañana podamos abrir esa nevera y darnos el gusto de tomarnos un vaso de leche, gracias Dios, la gloria es para ti. Cada vez que yo pueda levantar a la mirada a los cielos y decirte: Señor, gracias por este nuevo día, la gloria es tuya, Señor. Tú no viniste a juzgar, tú viniste a dar vida, vida en abundancia. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Gracias, mi Señor. Gracias, porque así como lo hiciste conmigo, sé que tú lo quieres hacer con muchos. Que lo único que esperas es que abramos nuestro corazón y dejar que tú nos ministres. Señor, te entregamos este momento. Quiero pedirte que cada persona, Señor, que hoy está pasando por un problema similar, una persona con un familiar preso, no lo juzgues. Háblale de Dios, envíale, porque tú no sabes lo que Dios quiere hacer. Y nosotros mismos aprendamos a regocijarnos en cada uno de nuestros hermanos. Cada problema que cada una persona tiene, no lo juzguemos. Al contrario, es tiempo de abrirle los brazos. Y a través de lo que tú has aprendido en esta hermosa iglesia, que se esmeran los pastores, porque lo sé, para que tú tengas cada domingo una enseñanza en este nuevo año, en este nuevo comenzar, en este enero que está comenzando el año 2022. Renueva tu mente, quita todo argumento de tu mente de no poder servirle y dile al Señor: hazme apto y ya estoy listo para servirte y para hablar de ti, en el nombre que es sobre todo nombre. Gracias, Dios. Gracias, mi Dios. Gloria a Dios, no se vayan. Me siento bendecido de tener unos hermanitos como ellos, a los que Dios les ha bendecido. Amor, ven hasta el lado de Ivonne. Quiero orar por ellos. Ellos son ministros del Señor, aman al Señor, se esfuerzan, están levantando una obra en medio de tribulación, de angustia, de dificultades, porque la pandemia ha arreciado. Sin embargo, han soportado, siempre están transmitiendo, siempre están ministrando a su gente. Y quiero que usted desde allá ore por este ministerio, para que Dios los prospere, les siga bendiciendo. Amado Dios, gracias. Gracias por la vida del pastor William, la pastora Ivonne, Señor. Es nuestro clamor que sigas añadiendo bendición, que tu palabra fluya a través de ellos. Gracias por el propósito tan grande que tú tienes con esta pareja, que son una sola carne. Clamamos a favor de ellos. De gracia hemos recibido, ahora de gracia damos, y clamamos al cielo para que prosperes sus vidas. Este año 2022, año de puertas abiertas para su ministerio,
para su vida familiar, para su economía, para su trabajo, Señor. Que tú seas prosperándolos en todo. Hoy oramos a favor de ellos, clamando que los sigas usando, que cada vez que abran sus labios, Señor, sus palabras penetren en los corazones como esa espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo del ser. Que así sea, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias por traerlos a este altar y hablarnos a través de sus vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Qué bendición tan grande. Qué bendición. Doy gracias a Dios por esta amistad tan linda que Dios nos ha permitido tener. Amados, quiero dejarlos en manos del Espíritu de Dios, que siga ministrando allí, que sus corazones se abran para el Señor, que reciban a Cristo Jesús en su corazón. Aquellas personas que hoy escuchan por primera vez este testimonio, Dios les está llamando. Dios está tocando a la puerta de sus corazones para entrar en sus vidas y ser el Señor de sus vidas. Quiero dejarlos en compañía del Espíritu de Dios y escuchando esta canción, y que el Espíritu Santo les siga ministrando. Dios les guarde, Dios les bendiga. Yo he visto el olor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Yo estando entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú que todo tiene una razón, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado
rocío, desciende como aguacero sobre mí. Tu palabra que se lleva la desesperanza. Tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra,